Tema 41, delitos contra el orden público, segunda parte. Comenzamos con la tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos. Apartado 1, tenencia ilícita de armas. El artículo 563 castiga con la pena de prisión de 1 a 3 años la tenencia de armas prohibidas y la de aquellas que sean resultado de la modificación sustancial de las características de fabricación de armas reglamentadas. La jurisprudencia ha considerado tradicionalmente la tenencia ilícita de armas como una infracción de actividad o de mero riesgo y de peligro abstracto, que no requieren ni la intención de usar las armas ni la de conseguir un resultado lesivo, ya que la ratio legis o finalidad de esta figura delictiva reside en la protección de la seguridad de la comunidad, en la defensa de la sociedad y del orden público ante el mal uso que eventualmente pudiera realizarse de las armas de fuego. Sin embargo, recientemente la jurisprudencia viene considerando que el bien jurídico protegido en el delito de tenencia de armas prohibidas es triple: la seguridad pública en abstracto, el monopolio del Estado en el control de las armas y la vida y la integridad física de las personas. Nuevamente nos encontramos ante una norma penal en blanco que deberemos completar acudiendo a normas extrapenales para poder saber a ciencia cierta qué debemos entender por arma prohibida y por arma reglamentada modificada. Veamos el concepto de arma prohibida. Según el artículo 4 del Reglamento de Armas, se prohíbe la fabricación, importación, circulación, publicidad, compraventa, tenencia y uso de las siguientes armas o de sus imitaciones: a. Las armas de fuego que sean resultado de modificar sustancialmente las características de fabricación u origen de otras armas sin la reglamentaria autorización del modelo o prototipo. B. Las armas largas que contengan dispositivos especiales en su culata o mecanismos para alojar pistolas u otras armas. C. Las pistolas o revólveres que lleven adaptado un culatín. D. Las armas de fuego para alojar o alojadas en el interior de bastones u otros objetos. E. Las armas de fuego simulados bajo apariencia de cualquier otro objeto. F. Los bastones estoque, los puñales de cualquier clase y las navajas llamadas automáticas. Se consideran puñales las armas blancas de hoja menor de 11 centímetros, de 2 filos y puntiagudas. G. Las armas de fuego de aire u otro gas comprimido, reales o simuladas, combinadas con armas blancas. Y H. Las defensas de alambre o plomo, los rompecabezas, las llaves de pugilato con o sin púas, los tiragomas y cerbatanas perfeccionados, los munchacos y chiriquetes, así como cualquiera otros instrumentos especialmente peligrosos para la integridad física de las personas. No se considerará prohibida la tenencia de las armas históricas y artísticas de avancarga Flaubert e inutilizadas por los museos, coleccionistas u organismos a los que se refiere el artículo 107 del Reglamento de Armas, con los requisitos y condiciones determinados en él. Establece el artículo 5 del Reglamento de Armas que queda prohibida la publicidad, compraventa, tenencia y uso, salvo por funcionarios especialmente habilitados y de acuerdo con lo que dispongan las respectivas normas reglamentarias. D. 1. Las armas semiautomáticas de las categorías 2.2 y 3.2 cuya capacidad de carga sea superior a 5 cartuchos, incluido el alojado en la recámara, o cuya culata sea plegable o eliminable. 2. Los sprays de defensa personal y todas aquellas armas que despidan gases o aerosoles, así como cualquier dispositivo que comprenda mecanismos capaces de proyectar sustancialmente estupefacientes, tóxicas o corrosivas. 3. Las defensas eléctricas de goma, tonfas o similares. 4. Los silenciadores aplicables a armas de fuego.
5. La cartuchería con balas perforantes, explosivas o incendiarias, así como los proyectiles correspondientes. 6. Las municiones para pistolas y revólveres con proyectiles dum-dum o de punta hueca, así como los propios proyectiles. Y 7. Las armas de fuego largas de cañones recortados. El Tribunal Constitucional ha interpretado el precepto 563 de una forma más restrictiva al considerar que las armas cuya tenencia se prohíbe penalmente son aquellas que cumplan los siguientes requisitos. 1. Que sean materialmente armas, pues no todos los objetos prohibidos con ese nombre en la norma administrativa lo son. 2. Que su tenencia se prohíba por una norma extrapenal con rango de ley o por el reglamento al que la ley se remite, debiendo excluirse del ámbito de prohibición del artículo 563 todas aquellas armas que se introduzcan en el catálogo de los artículos 4 y 5 del reglamento de armas mediante una orden ministerial. 3. Que posean una especial potencialidad lesiva. Y 4. Que la tenencia se produzca en condiciones o circunstancias que la conviertan en el caso concreto en especialmente peligrosas para la seguridad ciudadana, quedando excluida la intervención del derecho penal cuando no concurra realmente ese concreto peligro, sin perjuicio de que se acuda en este caso al derecho administrativo sancionador. Respecto a la modificación sustancial de las características de fabricación de armas reglamentadas, cabe incluir aquí aquellas modificaciones realizadas para aumentar la peligrosidad de las armas o para facilitar su manejo u ocultación, por ejemplo, cañones recortados, desviándola así del uso normal para el que ha sido fabricada. La jurisprudencia no es uniforme sobre en qué consiste una modificación sustancial del arma, y así, por ejemplo, la sentencia del Tribunal Supremo 1319/2000 considera que recortar los cañones a una escopeta, incrementando con ello su peligrosidad y su facilidad de ocultación, constituye una modificación sustancial de las características de fabricación de un arma reglamentada, por lo que la tenencia de un arma de tales características es incardinable en el artículo 563. Sin embargo, para la sentencia del Tribunal Supremo 1849/2000, en el caso de unas escopetas a las que se recortaron sus cañones y culata, se consideró que esa modificación solo afectaba a alguna de sus características originales, sin que se pudiera sostener que la modificación era sustancial, ya que tanto la capacidad de disparar como el mecanismo de percusión permanecieron inalterados. El concepto de tenencia a efectos penales ha sido configurado por la doctrina del Tribunal Supremo en base a los siguientes elementos. A. Objetivo. Tenencia, aunque sea breve, del arma, y que será apreciable tanto si lleva el arma consigo como si la guarda en el propio domicilio o la oculta en cualquier otro lugar. Y B. Subjetivo, intención de tenerla, esto es, relación entre la persona y el arma, que permitiendo la disponibilidad de la misma haga factible su utilización merced a la libre voluntad del sujeto. La doctrina científica y jurisprudencial considera este delito como un delito permanente en cuanto la situación antijurídica se inicia desde que la persona tiene el arma en su poder y se mantiene hasta que se desprende de ella, y como un delito formal o de mera actividad en cuanto no requiere para su consumación resultado material alguno ni producción de daño. Estamos en presencia de un delito doloso en el que el dolo del autor deberá abarcar el conocimiento de la ilicitud de la tenencia de las armas prohibidas o sustancialmente modificadas. Tradicionalmente se ha considerado este delito como un delito de propia mano que solo puede cometer aquel que de forma exclusiva y excluyente goza de la tenencia del arma. Si bien no hay problema en admitir la posibilidad de la tenencia compartida aplicable a todos aquellos que, conociendo la existencia del arma en la dinámica delictiva, la tuvieran a su disposición.
La tenencia de armas de fuego reglamentadas, careciendo de las licencias o permisos necesarios, será castigada en el artículo 564 con diferentes penas según se trate de 1. Armas cortas, 2. Armas largas o 3. Cuando las armas carezcan de marcas de fábrica o de número o los tengan alterados o borrados, hayan sido introducidos ilegalmente en territorio español o hayan sido transformadas modificando sus características originales. De nuevo, tendremos que acudir al reglamento de armas para conocer los distintos tipos de armas reglamentarias y sus correspondientes permisos o licencias. Según el artículo 3 del Reglamento de Armas, las armas reglamentarias son las siguientes. Primera categoría, armas de fuego cortas, que comprenden las pistolas y revólveres. Segunda categoría, armas de fuego largas para vigilancia y guardería, y armas de fuego largas y rayadas, que comprenden aquellas armas utilizables para caza mayor. Tercera categoría, armas de fuego largas rayadas para tipo deportivo, escopetas y demás armas de fuego largas de ánima lisa y armas accionadas por aire u otro gas comprimido. Cuarta categoría, carabinas y pistolas de tiro semiautomático y de repetición y revólveres de doble acción simple accionadas por aire u otro gas comprimido no asimiladas a escopetas. Carabinas y pistolas de ánima lisa o rayadas y de un solo tiro y revólveres de acción simple accionadas por aire u otro gas comprimido no asimiladas a escopetas. Quinta categoría, las armas blancas y en general las de hoja cortante o punzante no prohibidas, los cuchillos o machetes usados por unidades militares o que sean imitación de los mismos. Sexta categoría, armas de fuego antiguas o históricas, las armas de fuego cuyo modelo o cuyo año de fabricación sean anteriores al 1 del 1 de 1870, las restantes armas de fuego que se conserven por su carácter histórico o artístico, dando cumplimiento a lo prevenido en los artículos 107 y 108 del Reglamento de Armas, y en general las armas de avancarga. Y séptima categoría, armas de inyección anestésica capaces de lanzar proyectiles que faciliten la captura o control de animales, anestesiándolos a distancia durante algún tiempo. Las ballestas, las armas para lanzar cabos, el lanzador de ayudas y los lanzadores de objetos para adiestramiento de perros. Las armas de sistema Flaubert, los arcos, las armas para lanzar líneas de pesca y los fusiles de pesca submarina que sirven para disparar flechas o arpones, eficaces para la pesca y para otros fines deportivos. Y los revólveres o pistolas detonadoras y las pistolas lanzabengalas. A efectos penales se consideran armas de fuego reglamentadas las comprendidas en la primera y segunda categoría y en los números 1 y 2 de la tercera categoría del Reglamento de Armas, que son las siguientes: armas de fuego cortas, que comprende las pistolas y revólveres; armas de fuego largas para vigilancia y guardería; armas de fuego largas y rayadas, que comprenden aquellas armas utilizables para caza mayor; armas de fuego largas rayadas para un tiro deportivo; y las escopetas y demás armas de fuego largas de ánima lisa. El artículo 564, además de las armas cortas, que son las pistolas y revólveres, y las armas largas, que son las escopetas, castiga la tenencia de armas de fuego reglamentadas careciendo de las licencias o permisos necesarios en otros 3 supuestos. Primero, cuando las armas carezcan de marcas de fábrica o de número o los tengan alterados o borrados. Se trata de 2 supuestos concebidos con carácter alternativo, no siendo preciso, por tanto, que se den los 2 para completar el tipo penal. La jurisprudencia considera suficiente la presencia del hecho objetivo para apreciar esta circunstancia, llegando a la conclusión de que la interpretación correcta, conforme a las reglas de la lógica y la experiencia, determina que quien dispone de dichas armas conoce el borrado, participe en él o no. Segundo, que hayan sido introducidas ilegalmente en territorio español.
Estamos ante una modalidad de contrabando de armas que en principio no parece incompatible con el delito de contrabando, ya que los bienes jurídicos protegidos son diferentes: el orden público en el tipo penal del artículo 564 y los intereses socioeconómicos en la Ley de Represión del Contrabando. Y tercero, que hayan sido transformadas modificando sus características originales, siempre que la modificación no sea sustancial, ya que entonces estaríamos ante el delito del artículo 563. Como elemento subjetivo se exige el animus possidendi, esto es, el dolo o conocimiento de que se tiene el arma careciendo de la oportuna autorización, con la voluntad de tenerla a su disposición pese a la prohibición legal. Estamos, pues, en presencia de un delito doloso en el que el dolo del autor deberá abarcar el conocimiento de la ilicitud de la tenencia de las armas de fuego reglamentadas, careciendo de las licencias o permisos necesarios. Debemos tener en cuenta que el legislador ha regulado los delitos de tenencia ilícita de armas como delitos de peligro abstracto, presumiendo que el que posea un arma prohibida o un arma reglamentaria pero sin la licencia necesaria lo lleva a cabo con una finalidad ilícita, por lo que el legislador anticipa la consumación a un estadio previo o anterior al de la lesión del bien jurídico tutelado, al considerar peligrosa la mera tenencia, aun a pesar de no haberse concretado peligro alguno. Respecto del supuesto atenuado, el artículo 565 establece que los jueces o tribunales podrán rebajar en un grado las penas señaladas en los artículos anteriores, siempre que por las circunstancias del hecho y del culpable se evidencie la falta de intención de usar las armas con fines ilícitos. Como puede haber algún caso en los que no exista ninguna intención oculta e ilícita detrás de la tenencia de estas armas prohibidas, el legislador ha previsto esta atenuación de la pena facultativa para el juez cuando de las circunstancias del hecho y del culpable se evidencie la falta de intención de usar las armas con fines ilícitos, lo que deberá ser probado o acreditado por el imputado, aunque si existen dudas razonables sobre la intención de utilizar el arma con fines ilícitos, deberá aplicarse igualmente la figura atenuada en virtud del principio indubio pro reo. Apartado 2. Depósitos de armas o municiones no autorizados. En el artículo 566 se describen las conductas típicas de este delito y las penas correspondientes, mientras que en el artículo siguiente se da una definición legal de los diferentes tipos de depósitos descritos. El artículo 566 sanciona a los que fabriquen, comercialicen o establezcan depósitos de armas o municiones no autorizados por las leyes o la autoridad competente con diferentes penas en función del tipo de armas que integren el depósito. 1. Si se trata de armas o municiones de guerra o de armas químicas, biológicas, nucleares o radiológicas o de minas antipersonas o municiones en racimo, con la pena de prisión de 5 a 10 años a los promotores y organizadores, y con la de prisión de 3 a 5 años a los que hayan cooperado a su formación. Según el artículo 567.2, se consideran armas de guerra las determinadas como tales en las disposiciones reguladoras de la defensa nacional, y según el artículo 567.1 se considera depósito de armas de guerra la fabricación, la comercialización o la tenencia de cualquiera de dichas armas con independencia de su modelo o clase, aun cuando se hallen en piezas desmontadas. Según el artículo 6 del Reglamento de Armas, se consideran armas de guerra, quedando en consecuencia prohibida su adquisición, tenencia y uso por particulares: a. Armas de fuego o sistemas de armas de fuego de calibre igual o superior a 20 milímetros. B. Armas de fuego o sistemas de armas de fuego de calibre inferior a 20 milímetros, cuyos calibres sean considerados por el Ministerio de Defensa como de guerra. C. Armas de fuego automáticas. D. Las municiones para las armas indicadas en los apartados A y B.
Los conjuntos, subconjuntos y piezas fundamentales de las armas y municiones indicadas en los apartados A al D, así como en su caso sus sistemas, entrenadores o subcalibres. F. Bombas de aviación, misiles, cohetes, torpedos, minas, granadas, así como sus subconjuntos y piezas fundamentales. Y G. Las no incluidas en los apartados anteriores y que se consideren como de guerra por el Ministerio de Defensa. Según el artículo 567.2, se consideran armas químicas, biológicas, nucleares o radiológicas, minas antipersonas o municiones en racimo las determinadas como tales en los tratados o convenios internacionales en los que España sea parte. Y según el artículo 567.1, se considera depósito de armas químicas, biológicas, nucleares o radiológicas o de minas antipersonas o municiones en racimo la fabricación, la comercialización o la tenencia de las mismas. Un ejemplo de arma química es el gas sarín, un compuesto altamente tóxico en sus formas líquida y vaporosa, que entra en el cuerpo por inhalación, ingestión a través de los ojos y la piel, atacando el sistema nervioso central y pudiendo causar la muerte en minutos después de su exposición. Un ejemplo de arma biológica es el anthrax, que es una enfermedad infecciosa aguda causada por la bacteria Bacillus anthracis, que forma esporas que pueden propagarse por inhalación o ingesta, produciendo una toxina que puede ser letal. Sobre los conceptos de minas antipersonas y municiones de racimo, además de las disposiciones que se recogen en el anexo primero del Reglamento de Armas, habrá también que observar las contenidas en la Convención sobre Municiones de Racimo, aprobada en 2008 por la Conferencia Diplomática de Dublín para la adopción de una Convención sobre municiones en racimo, y en la Convención sobre la prohibición de minas antipersonales o Tratado de Ottawa, ratificado en enero de 1999. 2. Si se trata de armas de fuego reglamentadas o municiones para las mismas, con la pena de prisión de 2 a 4 años a los promotores y organizadores, y con la de prisión de 6 meses a 2 años a los que hayan cooperado a su formación. Se considera depósito de armas de fuego reglamentadas la fabricación, comercialización o reunión de 5 o más de dichas armas, aun cuando se hallen en piezas desmontadas. Se exige la tenencia de un número determinado de armas, esto es 5 o más, para constituir un depósito de armas. Para las armas de guerra y químicas, biológicas, nucleares o radiológicas, basta con la tenencia de una sola para constituir depósito, construyendo así una ficción legal por razón de su mayor peligrosidad. El depósito de armas comprende tanto la adquisición como la enajenación. 3. Con las mismas penas será castigado en sus respectivos casos el tráfico de armas o municiones de guerra o de defensa, o de armas químicas, biológicas, nucleares o radiológicas, o de minas antipersonas o municiones en racimo. 4. Las penas contempladas en el punto 1 del apartado anterior se impondrán a los que desarrollen o empleen armas químicas, biológicas, nucleares o radiológicas, o minas antipersonas o municiones en racimo, o inicien preparativos militares para su empleo o no, las destruyan con infracción de los tratados o convenios internacionales en los que España sea parte. Se entiende por desarrollo de armas químicas, biológicas, nucleares o radiológicas, minas antipersonas o municiones en racimo cualquier actividad consistente en la investigación o estudio de carácter científico o técnico encaminada a la creación de una nueva arma química, biológica, nuclear o radiológica, mina antipersona o munición en racimo, o la modificación de una preexistente. Respecto de las municiones, los jueces y tribunales, teniendo en cuenta la cantidad y clase de las mismas, declararán si constituyen depósito a los efectos de este capítulo.
Las modalidades de comisión son la fabricación, comercio, establecimiento y tenencia en aquellos casos que no estén autorizados por las leyes o la autoridad competente. La relevancia penal de las formas comisivas viene así condicionada por la ausencia de autorización legal o gubernativa. El precepto se configura como una norma penal en blanco, con lo que la ausencia de autorización se constituye en un elemento de la tipicidad. Apartado 3. Tenencia o depósito de sustancias o aparatos explosivos, inflamables, incendiarios o asfixiantes. Según el artículo 568, constituye este delito la tenencia o depósito de sustancias o aparatos explosivos, inflamables, incendiarios o asfixiantes o sus componentes, así como su fabricación, tráfico o transporte o suministro de cualquier forma no autorizado por las leyes o la autoridad competente, imponiendo diferentes penas a los promotores y organizadores, así como a los que hayan cooperado a su formación. Se consideran explosivos aquellas materias y objetos considerados explosivos por las recomendaciones de las Naciones Unidas relativas al transporte de mercancías peligrosas y que figuran en la clase 1 de dichas recomendaciones y definidos en el artículo 4 del Reglamento de Explosivos. Pueden ser a. Materias explosivas, que son materias sólidas o líquidas o mezcla de materias que por reacción química puedan emitir gases a temperatura, presión y velocidad tales que puedan originar efectos físicos que afecten a su entorno. Y B. Objetos explosivos, que son objetos que contengan una o varias materias explosivas. Veámoslo con más detalle. Las materias explosivas son las siguientes: explosivos iniciadores, explosivos rompedores, sustancias explosivas, mezclas explosivas, explosivos tipo A, que son dinamitas, explosivos tipo B, que son nafos, explosivos tipo C, que son explosivos plásticos, explosivos tipo EA, que son hidrogeles, explosivos tipo EB, que son emulsiones, otros explosivos rompedores, explosivos propulsores, pólvoras negras, pólvoras sin humo, otros explosivos propulsores y otras materias explosivas. Y los objetos explosivos son las siguientes: mechas, mechas lentas, otras mechas, cordones detonantes flexibles, otros cordones detonantes, detonadores, detonadores de mecha, detonadores eléctricos, detonadores no eléctricos, detonadores electrónicos y otros detonadores, relés, otros sistemas de iniciación, multiplicadores, multiplicadores sin detonador, multiplicadores con detonador, otras cargas explosivas y otros objetos explosivos. La fabricación de explosivos solo se podrá efectuar en fábricas fijas o móviles autorizadas conforme a las normas de este capítulo y con sujeción a las prescripciones generales de este título, así como a las condiciones específicas a que se someta la autorización. Se exceptúa la fabricación de pólvora y mecha por los talleres de pirotecnia para uso propio. No podrán ser establecidas, modificadas sustancialmente ni trasladadas, sino en virtud de autorización del Ministerio de Industria y Energía, previo informe favorable del Ministerio de Defensa y de la Dirección General de la Guardia Civil, oídos los delegados del Gobierno en las comunidades autónomas. El delito se comete con la tenencia de cualquier cantidad de sustancia, por insignificante que ésta sea, o números de artefactos o aparatos, aunque en caso de duda sobre la finalidad o la potencialidad lesiva de las sustancias o aparatos explosivos, no se debe olvidar que el bien jurídico protegido por el delito es el orden público. Apartado 4. Disposiciones comunes. Los depósitos de armas, municiones o explosivos establecidos en nombre o por cuenta de una asociación con propósito delictivo determinarán la declaración judicial de ilicitud y su consiguiente disolución según el artículo 569. El artículo 570 establece una disposición común para todos los delitos previstos en este capítulo, consistente en las siguientes previsiones.
La potestad judicial para imponer a los condenados por estos hechos la pena de privación del derecho a la tenencia y porte de armas por tiempo superior en 3 años a la pena de prisión impuesta, y la obligación de imponer, además de las penas señaladas, la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de su industria o comercio por tiempo de 12 a 20 años, cuando los condenados por cualquier delito de este capítulo gozaran de la autorización para fabricar o traficar con alguna o algunas de las sustancias, armas y municiones mencionadas en el mismo. Pasamos a las organizaciones y grupos criminales. Apartado 2. Organizaciones criminales. El artículo 570 bis menciona en primer lugar como aquellas actuaciones que merecen un mayor reproche penal las conductas básicas de promoción, constitución, organización, dirección y coordinación, distinguiendo según se trate de cometer delitos graves u otras infracciones criminales, y en un segundo nivel punitivo sitúa las actividades de participación activa, formar parte de ella o cooperación económica, a las que se anuda una respuesta penal inferior, añadiendo finalmente agravaciones específicas en función de las características de la organización y el tipo de delitos que tengan por objeto. Según el artículo 570 bis, a efectos penales se entiende por organización criminal la agrupación formada por más de 2 personas con carácter estable o por tiempo indefinido que de manera concertada y coordinada se repartan diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos. El elemento estructural del tipo viene definido, además de por la pluralidad subjetiva, esto es, más de 2 personas, por 2 notas delimitadoras: el carácter estable o por tiempo indefinido y la coordinación entre los miembros de la organización con reparto de roles. Las notas características o requisitos que podrían servir para delimitar el concepto de organización criminal serían los siguientes. A. Una pluralidad de personas asociadas para llevar a cabo una determinada actividad que se concreta en 3 o más. Se trata, por tanto, de un delito plurisubjetivo en el que el sujeto activo está formado por la concurrencia de como mínimo 3 personas, diferenciándose 2 clases de autores, merecedores de distinto reproche penal en función de la responsabilidad asumida en el marco de la organización. B. La existencia de una estructura más o menos compleja en función del tipo de actividad prevista. El concierto o coordinación entre los integrantes de la organización supone una cierta estructura organizativa adecuada para la comisión de los fines propuestos, de modo que la relación entre sus miembros y la distribución de funciones o roles estará vinculada a un esquema preestablecido, en muchas ocasiones de carácter jerárquico. Tal estructura organizativa representa una peligrosidad superior a la que supondría la actuación individual o la actuación conjunta no coordinada, pues el reparto predeterminado de tareas conlleva un incremento en la eficacia de la actuación conjunta y en las posibilidades de obstaculizar la persecución y lograr la impunidad. C. Una consistencia o permanencia en el tiempo, en el sentido de que el acuerdo asociativo ha de ser duradero y no puramente transitorio. Es esencial la nota de permanencia y estabilidad en el concepto de organización, de modo que la unión no ha de ser esporádica, sino que ha de presentar una permanencia en el tiempo, debiendo estar vinculada por lazos estables o permanentes. Y D. El fin de la organización ha de ser la comisión de delitos como producto de una voluntad colectiva. Esto es el elemento finalístico que conforma el Pactum Scaeleris, del que deben participar todos sus integrantes. El elemento tendencial supone que la organización debe tener por objeto la comisión de delitos que, en caso de ser especialmente graves, son objeto de una cualificación punitiva. El artículo 570 bis castiga a los integrantes de una organización criminal que tuviere por finalidad u objeto la comisión de delitos, dependiendo de la gravedad de las penas, de 2 circunstancias.
de la gravedad de los delitos por un lado y por otro del grado de participación en la organización criminal, al distinguir el tipo penal entre aquellas personas que promovieren, constituyeren, organizaren, coordinaren o dirigieren una organización criminal, estableciendo una pena de prisión de 4 a 8 años si aquella tuviera por finalidad u objeto la comisión de delitos graves y con la pena de prisión de 3 a 6 años en los demás casos. Y quienes participen activamente en la organización, formación, parte de ella o cooperen económicamente o de cualquier otro modo con la misma serán penados con la prisión de 2 a 5 años si tuviera como fin la comisión de delitos graves y con la pena de prisión de 1 a 3 años en los demás casos. La distinción tiene su fundamento en la relación de jerarquía más o menos compleja y en la propia distribución de roles entre sus miembros. Deben considerarse promotores o constituyentes quienes adoptan decisiones o desempeñen responsabilidades de carácter fundacional o de creación y puesta en funcionamiento de la organización, y también quienes la promocionan o promueven y quienes a dicho fin realizan labores de captación de los que van a integrar el núcleo operativo de la organización. Son dirigentes, directores, organizadores y coordinadores con carácter general los que gobiernan o mandan en el colectivo, esto es, aquellos que dan las órdenes o directrices que deben seguirse dentro de la organización y que tienen por tanto capacidad de decisión. El concepto de pertenencia o integración tiene un carácter más o menos permanente, nunca esporádico, y exige un cierto comportamiento activo en relación con los fines o objetivos de la organización. Esto es, participar en sus fines, aceptar el resultado de sus actos y eventualmente realizar actos de colaboración que por razón de su integración se convierten en actividades que coadyuvan en la finalidad que persigue el grupo. Incluye la realización de todo tipo de actividades de diferente entidad material que coadyuven a la estructuración, cohesión y actividad de la organización en conexión directa con el proyecto criminal. Asimismo, el tipo contemplado en el artículo 570 bis incluye conductas de cooperación o colaboración con los fines y actividad de la organización delictiva, entre las que pueden considerarse incluidas las de facilitación y distribución de información o medios materiales de formación, de captación de nuevos participantes, así como de financiación de sus actividades. Esto es, actuaciones que contribuyen causalmente al mantenimiento y desarrollo de las estructuras organizativas de la organización criminal. Las conductas típicas, integradas bajo la rúbrica de organización criminal, no se circunscriben únicamente a la preparación y planificación de una pluralidad de actividades delictivas, sino que alcanzan también a aquellos comportamientos dirigidos a la creación y mantenimiento de la organización en sí misma, con vocación de estabilidad y permanencia, orientada a la comisión de futuros delitos y con capacidad para lesionar diferentes bienes jurídicos, de modo que la mera participación o integración en ella es punible independientemente de los delitos cometidos en su seno. Dada la naturaleza del delito de mera actividad y de peligro abstracto, la consumación se produce desde el momento en que se realice alguna de las conductas típicas. Esto es, alguna forma de colaboración o participación en la organización criminal sin que sea necesario que se ejecuten ni tan siquiera que se inicien las infracciones penales que constituyen el objeto de su ilícita actividad. Cabe reseñar las notas diferenciadoras entre el tipo delictivo de organización criminal y la conspiración para delinquir configurada en el artículo 17 como acto preparatorio punible en relación con determinados delitos, siendo distinto su régimen jurídico, pues mientras que la conspiración queda absorbida por la comisión del posterior delito, no siendo posible castigar acumulativamente la conspiración y además la comisión del delito finalmente ejecutado,
La organización criminal es un delito autónomo respecto de los hechos ilícitos que eventualmente se cometan, que deben castigarse separadamente, dando lugar a un concurso real de delitos o a la aplicación del subtipo agravado correspondiente. En cuanto al elemento subjetivo, ha de recordarse que se trata de un delito doloso en el sentido de que es preciso que el sujeto activo actúe a sabiendas del carácter ilícito de la organización y con la intención específica de que los actos que realiza contribuyan a la propia pervivencia de la organización o al logro de sus fines. En cuanto a los supuestos agravados, las penas previstas en el número anterior se impondrán en su mitad superior, según establece el artículo 570 bis, cuando la organización A esté formada por un elevado número de personas. El fundamento de la agravación reside en que esta circunstancia implica una mayor peligrosidad de la organización. El legislador utiliza un concepto jurídico indeterminado sobre la base de la exigencia del tipo básico de un número mínimo de integrantes que se fija en 3, por lo que será en definitiva la jurisprudencia la que deba delimitar este concepto. B. Que disponga de armas o instrumentos peligrosos. El fundamento reside en el peligro que para la vida o la integridad física de las personas implica la utilización de armas o medios peligrosos en la comisión de los delitos planificados por la organización. Aunque la apreciación de la circunstancia agravante no requiere el uso o utilización de las armas en alguna concreta actividad delictiva, sino que es suficiente con que la organización criminal tenga en su poder armas o instrumentos peligrosos para que se puedan imponer las penas del tipo cualificado. Y C. Que disponga de medios tecnológicos avanzados de comunicación o transporte que por sus características resulten especialmente aptos para facilitar la ejecución de los delitos o la impunidad de los culpables. El fundamento de la agravación reside en las características y finalidad de la posesión de tales medios por la organización, que han de ser especialmente aptos para facilitar la ejecución de los delitos objeto de la actividad ilícita o para lograr la impunidad de los culpables, siendo preciso demostrar que sus características incrementan el desvalor del injusto, de modo que su empleo facilite la ejecución de los hechos o la impunidad de sus responsables, descartando penar el uso de nuevas tecnologías sin más, ya que al tratarse de una circunstancia agravante se exige una interpretación restrictiva. Por otra parte, se establecen dos supuestos hiperagravados que son los siguientes. 1. Si concurrieran dos o más de dichas circunstancias, se impondrán las penas superiores en grado. Y 2. Se impondrán en su mitad superior las penas respectivamente previstas en este artículo si los delitos fueren contra la vida o la integridad de las personas, la libertad e indemnidad sexual o la trata de seres humanos. Apartado 3. Grupos criminales. Los grupos criminales se contemplan en el artículo 570 ter, equiparándose las conductas de constitución de los mismos con la financiación de su actividad o la integración en ellos, pero siempre distinguiendo la respuesta punitiva en base a la gravedad de las infracciones criminales que tratan de cometer, en términos análogos a los que rigen para las organizaciones y con similares agravaciones en razón de las características del grupo. A los efectos de este código se entiende por grupo criminal la unión de más de dos personas que, sin reunir alguna o algunas de las características de la organización criminal definida en el artículo anterior, tenga por finalidad o por objeto la perpetración concertada de delitos. El concepto de grupo criminal se define por exclusión como una figura de carácter subsidiario y residual
frente al de organización criminal, que si bien se asemeja a la organización en el sentido de conformarse por la unión de más de dos personas y tener por finalidad la perpetración concertada de delitos, se construye sobre las notas negativas de no concurrencia de alguna o algunas de las características de la organización criminal, de modo que basta pues la no concurrencia de uno de los elementos estructurales del tipo de organización delictiva para que nos encontremos ante un grupo criminal. En este sentido, cabe considerar comprendidos en la definición de grupo criminal los supuestos de organizaciones de carácter transitorio o las que actúan de modo ocasional, siendo suficiente, en opinión del Tribunal Supremo, una mínima permanencia que permita distinguir estos supuestos de los de mera codelincuencia. Sobre el concepto de organización criminal y su diferenciación con el concepto de codelincuencia, existe un asentado cuerpo de doctrina en la jurisprudencia del Tribunal Supremo basado en la interpretación del delito de asociación ilícita para delinquir, que en aras a clarificar los supuestos confusos entre organización o grupo criminal y codelincuencia, ha establecido los siguientes criterios. Como criterio general, propone una interpretación restrictiva al entender que hay que proceder con cautela para no incurrir en extensiones abusivas, porque dado que cabe la organización ocasional y que en toda concurrencia de sujetos en la realización de un delito suele darse algún nivel de planificación y coordinación de las actuaciones, de no introducirse un ulterior criterio limitativo, la organización acabaría siendo la forma habitual, incluso natural, de presentarse la coautoría. Como criterios específicos, considera que la mera codelincuencia estaría integrada por agrupaciones de solo dos personas concertadas para delinquir, planificando el delito, o tratándose de más de dos personas, si el agrupamiento o concertación de delincuentes para cometer el hecho se forma para la comisión inmediata del mismo, de manera que los actos de colaboración recíproca tengan un carácter esporádico u ocasional. Según este criterio, no puede conceptuarse como organización o grupo criminal la ideación y combinación de funciones entre varios partícipes para la comisión de un único delito. Finalmente, el hecho de que concurra un supuesto de organización no lleva consigo de forma ineludible que el acusado perteneciera a ella, pues la jurisprudencia viene entendiendo que la pertenencia a una organización constituye lo que modernamente se denomina un delito de estatus, que configura un comportamiento diferente de la simple participación en un delito puntual de la organización. O, en otras palabras, la cualidad de partícipe en un delito programado por una organización criminal no convierte necesariamente al partícipe en miembro de la organización. No se trata, por lo tanto, de sancionar una colaboración en actos ejecutados por una organización, sino de que el culpable pertenezca a ella, lo cual implica una relación caracterizada no solo por la presencia de elementos jerárquicos, sino también por otros aspectos más relacionados con la estabilidad o permanencia o con la vocación de participación en otros hechos futuros del mismo grupo, o al menos la disponibilidad para ello. El artículo 570 ter del Código Penal castiga los delitos cometidos por quienes constituyeren, financiaren o integraren un grupo criminal, variando la pena a imponer según la gravedad de los delitos para los que se concierten. A. Delitos contra la vida o la integridad de las personas, la libertad e indemnidad sexuales o la trata de seres humanos. B. Cualquier otro delito grave. Y C. Uno o varios delitos menos graves no incluidos en el apartado A, o la perpetración reiterada de delitos leves. A diferencia de lo que ocurre con las organizaciones criminales, en el caso de los grupos criminales no se distingue entre la constitución o coordinación del grupo y la mera participación, ya que el artículo 570 ter se articula equiparando a efectos penales las conductas típicas de quienes
constituyeren el grupo, financiaren su actividad o integraren el mismo. Tratándose de un delito doloso, es una exigencia del tipo que el constituyente, cooperador económico o miembro activo conozca el carácter ilícito del grupo y actúe con la intención específica de que su aportación favorezca los fines de aquel. Respecto de los supuestos agravados, el apartado segundo del artículo 570 ter regula los tipos agravados que determinan la aplicación de las penas previstas en el apartado primero en su mitad superior o las penas superiores en grado cuando concurran dos o más de tales circunstancias. Así, el artículo 570.2 ter establece que las penas previstas en el número anterior se impondrán en su mitad superior cuando el grupo A esté formado por un elevado número de personas, B disponga de armas o instrumentos peligrosos, o C disponga de medios tecnológicos avanzados de comunicación o transporte que por sus características resulten especialmente aptos para facilitar la ejecución de los delitos o la impunidad de los culpables. Si concurrieran dos o más de dichas circunstancias, se impondrán las penas superiores en grado. Apartado 4. Disposiciones comunes. El artículo 570 quater 1 establece que los jueces o tribunales, en los supuestos previstos en este capítulo y el siguiente, acordarán la disolución de la organización o grupo y, en su caso, cualquier otra de las consecuencias de los artículos 33.7 y 129 de este Código. El artículo 33.7 regula las consecuencias penológicas aplicables a las personas jurídicas que incurran en responsabilidad penal, siendo aplicables también las consecuencias accesorias previstas en el artículo 129 en caso de organizaciones o grupos criminales que por carecer de personalidad jurídica no están comprendidas en el artículo 31. Asimismo, se impondrá a los responsables de las conductas descritas en los dos artículos anteriores, además de las penas ahí previstas, la de inhabilitación especial para todas aquellas actividades económicas o negocios jurídicos relacionados con la actividad de la organización o grupo criminal o con su actuación en el seno de los mismos por un tiempo superior entre 6 y 20 años al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta en su caso, atendiendo proporcionalmente a la gravedad del delito, al número de los cometidos y a las circunstancias que concurran en el delincuente. Las organizaciones y grupos criminales se han incorporado a nuestro ordenamiento jurídico penal recurriendo simultáneamente a dos vías diferentes, en apariencia incompatibles, con la consiguiente duplicidad incriminatoria. Por un lado, mediante la configuración de la correspondiente agravación de la pena en algunos delitos cometidos perteneciendo a una organización criminal y, por otro lado, mediante la previsión de tipos penales autónomos que sancionan la pertenencia a una organización o grupo criminal. Pese al convencimiento de que ambas alternativas manifiestan una coincidencia en las circunstancias y elementos que fundamentan el tipo de injusto, así como su ámbito de aplicación, que a grandes rasgos puede identificarse con la peligrosidad que supone la existencia de una organización con una estructura jerarquizada, estable y encaminada a la comisión de un número indeterminado de delitos. Esta duplicidad normativa plantea importantes problemas interpretativos en el momento de decidir cuál es el tipo o los tipos penales aplicables en el caso concreto, sin conculcar el principio de non bis in idem, generándose una importante polémica no solo doctrinal, sino también jurisprudencial, sin haberse alcanzado hasta el momento una solución satisfactoria. Para resolver los conflictos sobre la determinación de la ley penal aplicable, la Ley Orgánica 5/2010 introdujo en el artículo 570 quater 2 infine
del Código Penal una regla expresa para solucionar el concurso de normas en este supuesto, al establecer que en todo caso, cuando las conductas previstas en dichos artículos estuvieran comprendidas en otro precepto de este Código, será de aplicación lo dispuesto en la regla cuarta del artículo 8. En contra de la previsión del artículo 570 quater 2 infine, la doctrina ha definido mayoritariamente que la regla prevista en el artículo 8.4 tiene carácter subsidiario respecto del resto de los criterios establecidos en el artículo 8 para la resolución de los concursos aparentes de normas, ya que sólo procede su aplicación en defecto de los criterios anteriores. Estos son criterio de especialidad, criterio de subsidiariedad y criterio de consunción, por lo que de resultar aplicable alguno de los anteriores no se podría recurrir al principio de alternatividad. Sin embargo, por decisión del legislador expresada en el citado artículo 570 quater 2 infine, su aplicación directa pudiera parecer que ha de prevalecer como primera opción, justificada desde el planteamiento de que el mayor desvalor del hecho determina la aplicación de la pena más grave, para evitar sanciones atenuadas incongruentes por la existencia de discordancias punitivas entre los distintos tipos penales. Para aumentar todavía más el nivel de confusión, la circular 2/2011 llevó a cabo una interpretación de la regla concursal del artículo 570 quater que definía que para resolver el conflicto sin vulnerar el principio non bis in idem se habrá de aplicar, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 570 quater, conforme al criterio de alternatividad, un concurso de delitos entre el artículo 570 bis y el tipo correspondiente al delito específicamente cometido con todas sus circunstancias, si bien prescindiendo de la agravación específica de organización cuando la pena así aplicada sea superior a la que se prevé en el subtipo agravado. En cuanto a la actividad desarrollada en el extranjero, una vez reconocido el carácter transnacional del crimen organizado en la actualidad, este rasgo adquiere gran relevancia en la determinación del ámbito de aplicación de la ley penal nacional, pues la respuesta adecuada frente a manifestaciones criminales de estas características pasa por la superación del estrecho marco que permite la aplicación del principio de territorialidad. El apartado 3 del artículo 570 quater introduce el principio de extraterritorialidad bajo el presupuesto de comisión de un hecho típico en territorio español, al establecer que las disposiciones de este capítulo serán aplicables a toda la organización o grupo criminal que lleve a cabo cualquier acto penalmente relevante en España, aunque se hayan constituido, estén asentados o desarrollen su actividad en el extranjero. Respecto del arrepentimiento y colaboración con la justicia, el apartado 4 del artículo 570 quater dispone que los jueces o tribunales, razonándolo en la sentencia, podrán imponer al responsable de cualquiera de los delitos previstos en este capítulo la pena inferior en 1 o 2 grados, siempre que el sujeto haya abandonado de forma voluntaria sus actividades delictivas y haya colaborado activamente con las autoridades o sus agentes, bien para obtener pruebas decisivas para la identificación o captura de otros responsables o para impedir la actuación o el desarrollo de las organizaciones o grupos a que haya pertenecido, bien para evitar la perpetración de un delito que se tratara de cometer en el seno o a través de dichas organizaciones o grupos. La apreciación del tipo privilegiado o atenuado exige la concurrencia de los siguientes dos requisitos. 1. El abandono voluntario de las actividades delictivas. El abandono está dominado enteramente por el requisito legal de que la renuncia o cese de las actividades delictivas sea voluntaria, de suerte que el abandono obedezca a una decisión plenamente libre y espontánea del agente que brote de la misma intimidad
identidad del culpable y sea ajena a cualquier motivación exterior. Y 2. Colaboración activa con las autoridades con la finalidad de obtener pruebas decisivas para la identificación o captura de otros responsables, de impedir la actuación o el desarrollo de las organizaciones o grupos a los que haya pertenecido, o de evitar la perpetración de un delito que se tratara de cometer en el seno o a través de dichas organizaciones o grupos. Según la doctrina jurisprudencial, el abandono voluntario de las actividades y la colaboración activa con la autoridad son conductas que deben darse conjuntamente para que pueda aplicarse la atenuación, resultando de aplicación las circunstancias genéricas de atenuación cuando no concurra alguna de las dos acciones. Y en cuanto al cumplimiento efectivo de la pena privativa de libertad, el artículo 36.2 en su letra B impide la clasificación del interno condenado cuando la duración de la pena de prisión impuesta sea superior a 5 años por delito cometido en el seno de una organización o grupo criminal en tercer grado hasta no tener cumplida al menos la mitad de su condena. Pasamos ahora a los delitos de terrorismo. Apartado 1. Organizaciones y grupos terroristas. La reforma llevada a cabo por la Ley Orgánica 5/2010 ha ubicado las organizaciones y grupos terroristas de forma separada al resto de organizaciones y grupos criminales. A los efectos del Código Penal se consideran organizaciones o grupos terroristas aquellas agrupaciones que, reuniendo las características respectivamente establecidas en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 570 bis y en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 570 ter, tengan por finalidad o por objeto subvertir el orden constitucional, alterar gravemente la paz pública, desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización internacional o provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella mediante la perpetración de cualquiera de los delitos previstos en la sección siguiente. Para definir la organización o grupo terrorista es necesario acudir a la definición establecida en los artículos 570 bis y 570 ter, en relación a las organizaciones y grupos criminales, siendo el elemento de diferenciación entre organización y grupo terrorista y organización y grupo criminal, que es la finalidad. El terrorismo se caracteriza en nuestra legislación por requerir la presencia de dos elementos. De un lado, un elemento estructural u organizativo, más de dos personas, que con carácter estable o por tiempo indefinido y de manera concertada y coordinada se reparten tareas y funciones. Y de otro, un elemento subjetivo, finalístico o teleológico, pues se precisa que las organizaciones o grupos terroristas dotados de una articulación idónea a sus objetivos actúen con una finalidad específica, en concreto la de subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública, mediante la perpetración de cualquiera de las acciones tipificadas en los artículos 573 hasta el 580 del Código Penal. El artículo 571 establece una distinción conceptual entre organización y grupo terrorista. El artículo 572 anuda la misma consecuencia penológica para las conductas de integración y o dirección de organización terrorista y las de integración y o dirección de grupo terrorista, manteniendo idéntica respuesta penal. En cuanto a las conductas típicas, el artículo 572 castiga con penas de prisión e inhabilitación absoluta tanto a quienes promovieren, constituyeren, organizaren o dirigieren una organización o grupo terrorista, como a quienes participaren activamente en la organización o grupo o formaren parte de los mismos. El artículo 572 define las conductas típicas distinguiendo dos niveles de responsabilidad penal. La primera es la de quienes promovieren, constituyeren, organizaren o dirigieren una organización o grupo terrorista. La pena es prisión de 8 a 15 años
e inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena. Y segunda es para quienes participen activamente en la organización o grupo o formaren parte de los mismos. La pena será prisión de 6 a 12 años e inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena. Los requisitos establecidos jurisprudencialmente para apreciar la pertenencia a un grupo u organización terrorista son los siguientes. A. La existencia de un grupo u organización terrorista, lo que a su vez exige la presencia de una pluralidad de personas. Esto es sujeto activo pluripersonal, la existencia de unos vínculos entre ellas y el establecimiento de relaciones de cierta jerarquía y subordinación en los supuestos de organización terrorista. Tal organización o grupo tendrá por finalidad la realización de acciones violentas contra personas y cosas con finalidad de subvertir el orden democrático constitucional. Y B, tal pertenencia o integración requiere un carácter más o menos permanente, pero nunca episódico, lo que a su vez exige participar en sus fines y aceptar el resultado de sus actos. Constituye el delito de pertenencia a un grupo u organización terrorista la incorporación permanente, más o menos prolongada en el tiempo, frente a la episódica o eventual colaboración prevista en el artículo 576. Por todo ello, estamos en presencia de una conducta meramente formal y siempre dolosa. No se recoge entre las conductas de participación activa del artículo 572 la de colaboración con organización o grupo terrorista, habida cuenta de que tal conducta configura el tipo específico con sustantividad propia previsto en el artículo 577. El artículo 573.1 establece que se considerará delito de terrorismo la comisión de cualquier delito grave contra la vida o la integridad física, la libertad, la integridad moral, la libertad e indemnidad sexuales, el patrimonio, los recursos naturales o el medio ambiente, la salud pública, de riesgo catastrófico, incendio, de falsedad documental contra la corona, de atentado y tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos previstos en el presente Código y el apoderamiento de aeronaves, buques u otros medios de transporte colectivo o de mercancías cuando se llevaran a cabo con cualquiera de las siguientes finalidades. 1. Subvertir el orden constitucional o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras económicas o sociales del Estado, u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o abstenerse de hacerlo. 2. Alterar gravemente la paz pública. 3. Desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización internacional. O 4. Provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella. Por eso, la doctrina los califica como delitos pluriofensivos al afectar los tipos penales a bienes jurídicos diversos, merecedores todos ellos de una exacerbación de las penas superiores al techo punitivo de los delitos ordinarios que los integran. Los tipos de terrorismo quedan así constituidos como delitos mixtos en cuanto a los bienes jurídicos afectados, tipos que aunan lesión y peligro, lesión de un bien jurídico individual que es la vida, la libertad, etc., y peligro para los bienes supraindividuales que es la paz pública y el orden constitucional. El solo hecho de pertenencia a banda armada o grupo terrorista califica la acción siempre que se lleve a cabo teniendo en cuenta el dolo específico de subvertir el orden constitucional o causar grave alteración de la paz social. De este modo, las finalidades de subvertir el orden constitucional o de alterar gravemente la paz pública, que integran la definición de los delitos de terroristas, se conforman como elementos subjetivos del injusto, esto es, como elementos de intención que se adicionan al dolo típico referido al delito común realizado. Se considerarán igualmente delitos de terrorismo los delitos informáticos
tipificados en los artículos 197 bis y 197 ter y 264 al 264 quater, cuando los hechos se cometan con alguna de las finalidades a las que se refiere el apartado anterior. El artículo 573 bis establece la pena que corresponde a cada delito de terrorismo, partiendo de que si se causa la muerte de una persona se aplicará la pena de prisión por el tiempo máximo previsto en el Código Penal. Así establece el artículo 573 bis que 1. Los delitos de terrorismo a los que se refiere el apartado 1 del artículo anterior serán castigados con las siguientes penas. Primera, con la de prisión por el tiempo máximo previsto en este código si se causara la muerte de una persona. Segunda, con la de prisión de 20 a 25 años cuando en los casos de secuestro o detención ilegal no se dé razón de paradero de la persona. Tercera, con la de prisión de 15 a 20 años si se causara un aborto del artículo 144, se produjeran lesiones de las tipificadas en los artículos 149, 150, 157 o 158, el secuestro de una persona o estragos o incendio de los previstos respectivamente en los artículos 346 y 351. Cuarta, con la de prisión de 10 a 15 años si se causara cualquier otra lesión o se detuviera ilegalmente, amenazara o coaccionara a una persona. Y quinta, con la pena prevista para el delito cometido en su mitad superior, pudiéndose llegar a la superior en grado cuando se tratase de cualquier otro de los delitos a los que se refiere el apartado 1 del artículo anterior. El segundo apartado del artículo 573 bis establece que las penas se impondrán en su mitad superior si los hechos se cometieran contra las personas mencionadas en el apartado 3 del artículo 550 o contra miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad o de las Fuerzas Armadas o contra empleados públicos que presten servicio en instituciones penitenciarias. El tercer apartado dispone que los delitos de terrorismo a los que se refiere el apartado 2 del artículo anterior se castigarán con la pena superior en grado a la respectivamente prevista en los correspondientes artículos. La Ley Orgánica 14/2022 reforma el apartado 4 del artículo 573 bis, estableciendo que el delito de desórdenes públicos previstos en los apartados 2 y 3 del artículo 557, así como el delito de rebelión, cuando se cometan por una organización o grupo terrorista o individualmente, pero amparados en ellos, se castigarán con la pena superior en grado a las previstas para tales delitos. El artículo 574 establece la tipificación de todas aquellas conductas relacionadas con el depósito de armas y explosivos, su fabricación, tráfico, suministro o la mera colocación o empleo de los mismos, cuando se persigan las finalidades enumeradas en el apartado 1 del artículo 573. Se recoge de manera particular la agravación de la pena cuando se trate de armas, sustancias o aparatos nucleares, radiológicos, químicos o biológicos o cualesquiera otros de similar potencia destructiva. Dispone el artículo 574, 1. El depósito de armas o municiones, la tenencia o depósito de sustancias o aparatos explosivos, inflamables, incendiarios o asfixiantes o de sus componentes, así como su fabricación, tráfico, transporte o suministro, de cualquier forma y la mera colocación o empleo de tales sustancias o de los medios o artificios adecuados, serán castigados con la pena de prisión de 8 a 15 años cuando los hechos se cometan con cualquiera de las finalidades expresadas en el apartado 1 del artículo 573. 2. Se impondrá la pena de 10 a 20 años de prisión cuando se trate de armas, sustancias o aparatos nucleares, radiológicos, químicos o biológicos o cualesquiera otros de similar potencia destructiva.
Y 3. Serán también castigados con la pena de 10 a 20 años de prisión quienes con las mismas finalidades indicadas en el apartado 1 desarrollen armas químicas o biológicas o se apoderen, posean, transporten, faciliten a otros o manipulen materiales nucleares, elementos radioactivos o materiales o equipos productores de radiaciones ionizantes. Apartado 3. Delito de adoctrinamiento y adiestramiento. El artículo 575 establece que 1. Será castigado con la pena de prisión de 2 a 5 años quien con la finalidad de capacitarse para llevar a cabo cualquiera de los delitos tipificados en este capítulo, reciba adoctrinamiento o adiestramiento militar o de combate o en técnicas de desarrollo de armas químicas o biológicas, de elaboración o preparación de sustancias o aparatos explosivos, inflamables, incendiarios o asfixiantes o específicamente destinados a facilitar la comisión de alguna de tales infracciones. 2. Con la misma pena se castigará a quien con la misma finalidad de capacitarse para cometer alguno de los delitos tipificados en este capítulo lleve a cabo por sí mismo cualquiera de las actividades previstas en el apartado anterior. Se entenderá que comete este delito quien con tal finalidad acceda de manera habitual a uno o varios servicios de comunicación accesibles al público en línea o contenidos accesibles a través de Internet o de un servicio de comunicaciones electrónicas cuyos contenidos estén dirigidos o resulten idóneos para incitar a la incorporación a una organización o grupo terrorista o a colaborar con cualquiera de ellos o en sus fines. Los hechos se entenderán cometidos en España cuando se acceda a los contenidos desde el territorio español. Asimismo, se entenderá que comete este delito quien con la misma finalidad adquiera o tenga en su poder documentos que estén dirigidos o por su contenido resulten idóneos para incitar a la incorporación a una organización o grupo terrorista o a colaborar con cualquiera de ellos o en sus fines. Y 3. La misma pena se impondrá a quien para ese mismo fin o para colaborar con una organización o grupo terrorista o para cometer cualquiera de los delitos comprendidos en este capítulo se traslade o establezca en un territorio extranjero. El artículo 575 tipifica el adoctrinamiento y el adiestramiento militar o de combate o en el manejo de toda clase de armas y explosivos, incluyendo expresamente el adoctrinamiento y adiestramiento pasivo, con especial mención al que se realiza a través de Internet o de servicios de comunicación accesibles al público, que exige para ser considerado delito una nota de habitualidad y un elemento finalista que no es otro que estar dirigido a incorporarse a una organización terrorista, colaborar con ella o perseguir sus fines. También se tipifica en este precepto el fenómeno de los combatientes terroristas extranjeros, esto es, quienes para integrarse o colaborar con una organización terrorista o para cometer un delito de terrorismo se desplacen al extranjero. El viaje con fines terroristas tiene una regulación mucho más amplia en la Directiva 2017/541 de la Unión Europea, al no exigir que el viaje tenga por destino un territorio controlado por terroristas. Apartado 4. Financiación del terrorismo. El artículo 576 del Código Penal recoge la tipificación del delito de financiación del terrorismo como un delito autónomo que además se completa siguiendo la línea normativa trazada en materia de blanqueo de capitales, con la inclusión de la conducta imprudente de los sujetos, especialmente obligados a colaborar con la Administración en la prevención de dicha financiación. El artículo 576.1 castiga con las penas de prisión de 5 a 10 años y multa del triple al quíntuplo de su valor al que por cualquier medio, directa o indirectamente, recabe, adquiera, posea, utilice, convierta, transmita o realice cualquier otra actividad con bienes o valores de cualquier clase,
con la intención de que se utilicen o a sabiendas de que serán utilizados en todo o en parte para cometer cualquiera de los delitos comprendidos en este capítulo. La conducta típica de esta modalidad delictiva consiste en proveer o recolectar fondos destinados a la comisión de acciones terroristas, así como para hacerlos llegar a una organización o grupo terrorista, con independencia del destino final de los mismos por parte de la organización. El sujeto activo puede ser cualquier persona que no pertenezca a la organización o grupo terrorista. En el plano subjetivo estamos ante un delito doloso que requiere el conocimiento y aceptación del autor de que los fondos van destinados a una organización o grupo terrorista y la finalidad delictiva de los mismos, como nos indican las expresiones con la intención de que se utilicen o a sabiendas de que serán utilizados. Se trata de un delito de mera actividad que se consuma con la realización de las conductas típicas: recabar, adquirir, poseer, utilizar, convertir, transmitir o realizar cualquier otra actividad con bienes o valores de cualquier clase, no siendo necesario que los fondos recaudados lleguen efectivamente a su destino y sean en consecuencia realmente utilizados, lo que hace muy difícil la aparición de formas imperfectas de ejecución. Recapitulando, se impondrán las penas de prisión de 5 a 10 años y multa del triple al quíntuplo de su valor a aquellos sujetos que adquieran, posean, etc., bienes o valores con la intención de financiar actividades terroristas. Se podrán imponer las penas superiores en grado cuando esos bienes o valores se hayan puesto a disposición de los grupos u organizaciones terroristas. Y finalmente, si se demuestra que esos bienes o valores han sido utilizados para financiar la ejecución de un acto terrorista, el delito de financiación del terrorismo será absorbido por el acto terrorista en cuestión, respondiendo a título de autoría o complicidad según los casos. El artículo 576.3 regula una agravación de la pena aplicable en el caso de que la conducta a la que se refiere el apartado 1 se hubiera llevado a cabo atentando contra el patrimonio, cometiendo extorsión, falsedad documental o mediante la comisión de cualquier otro delito. Estos se castigarán con la pena superior en grado a la que les corresponda, sin perjuicio de imponer además la que proceda conforme a los apartados anteriores. El artículo 576.4, por su parte, prevé una conducta imprudente en el ámbito de los delitos de terrorismo, al estipular que el que, estando específicamente sujeto por la ley a colaborar con la autoridad en la prevención de las actividades de financiación del terrorismo, dé lugar, por imprudencia grave en el cumplimiento de dichas obligaciones, a que no sea detectada o impedida cualquiera de las conductas descritas en el apartado 1, será castigado con la pena inferior en 1 o 2 grados a la prevista en él. Mediante esta disposición, el legislador pretende sancionar a aquellas personas que, estando legalmente obligadas a colaborar con las autoridades en la prevención de estas actividades, no muestren la debida diligencia en su labor. Obligación legal que corresponderá a aquellas personas determinadas en la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. La imprudencia ha de ser grave y además causante de que no sea detectada o impedida cualquiera de las conductas descritas en el apartado primero de este artículo. Apartado 5. Colaboración con organizaciones o grupos terroristas. El artículo 577 recoge la tipificación y sanción de las formas de colaboración con organizaciones, grupos o elementos terroristas o que estén dirigidas a cometer un delito de terrorismo cometidas de forma dolosa o por imprudencia grave. Se contemplan específicamente las acciones de captación y reclutamiento al servicio de organizaciones o fines terroristas, agravando la pena cuando se dirigen a menores, a personas necesitadas
de especial protección o a mujeres víctimas de trata. Este delito se configura de forma autónoma, castigándose con penas de prisión de 5 a 10 años y multa de 18 a 24 meses al que lleve a cabo, recabe o facilite cualquier acto de colaboración con las actividades o las finalidades de una organización, grupo o elemento terrorista o para cometer cualquiera de los delitos comprendidos en este capítulo. El tipo objetivo del delito exige que el acto tenga un significado favorecedor de las actividades de la organización como tal, y en el tipo subjetivo que el sujeto conozca la existencia del grupo u organización terrorista y conozca además que el acto que se ejecuta contribuye de alguna forma a sus actividades. La acción típica consiste en llevar a cabo la actividad de colaboración, no siendo preciso para que se consume el delito la obtención de ningún tipo de resultado. Se trata de conductas de peligro abstracto en las que el legislador adelanta su barrera de protección y que deben estar desligadas de una actividad terrorista específica, ya que de lo contrario nos hallaríamos ante una coautoría o cooperación necesaria del artículo 28 o una complicidad propia del artículo 29 respecto del delito sustantivo y principal al que iría destinada la colaboración propiamente dicha. Sujeto activo solo puede serlo aquel que no pertenece a la organización terrorista, un extraneus a la citada organización, una persona no integrada en la misma, pues en caso de serlo se le castigaría por pertenencia a banda armada, organización o grupo terrorista en calidad de promotor, director o simple integrante de la misma. Es un delito de mera actividad en el que el tipo subjetivo exige de un dolo específico consistente en tener conciencia del favorecimiento y de la finalidad perseguida. La definición de los actos de colaboración viene establecida como una cláusula abierta por la enumeración de los supuestos que la ley considera como tal: la información o vigilancia de personas, bienes o instalaciones, la construcción, el acondicionamiento, la cesión o la utilización de alojamientos o depósitos, la ocultación o traslado de personas vinculadas a organizaciones o grupos terroristas, la organización de prácticas de entrenamiento o la asistencia a ellas y en general cualquier otra forma equivalente de cooperación, ayuda o mediación económica o de otro género con las actividades de las citadas organizaciones o grupos terroristas. Por lo tanto, todas estas actividades son actos de colaboración. En el párrafo segundo del artículo 577.1 se define legalmente lo que ha de entenderse como acto de colaboración con bandas armadas, organizaciones o grupos terroristas. En tal definición se enumera una larga lista de actividades, que es la que acabamos de ver, y termina, como es habitual en el Código Penal, con la clásica fórmula de una enunciación abierta a toda otra posibilidad análoga, que esta vez se traduce en la expresión y en cualquier otra forma equivalente de cooperación o ayuda. En el mismo artículo 577.1 se prevé un supuesto agravado cuando la información o vigilancia de personas mencionadas en el párrafo anterior ponga en peligro la vida, la integridad física, la libertad o el patrimonio de las mismas. Si se produjera la lesión de cualquiera de estos bienes jurídicos, se castigará el hecho como coautoría o complicidad según los casos. Este supuesto agravado no quiere decir otra cosa que si a causa de la colaboración consistente en la información o vigilancia de los hábitos de alguien que ha sido elegido como una futura víctima, se lleva a cabo el atentado contra su vida, integridad física, libertad o patrimonio, sin que se llegue a producir el resultado, la pena aplicable será la prevista en el apartado 1 en su mitad superior, pero que si se llegan a causar lesiones o la muerte, se le priva de libertad o se ataca su patrimonio, se castigará el hecho como coautoría o complicidad.
El artículo 577.2 amplía el concepto de colaboración con organización o grupo terrorista, asimilándoles conductas que hasta el presente su encaje legal había planteado algunas dificultades. Así, se ofrece la oportuna respuesta punitiva a la actuación de los grupos o células e incluso de las conductas individuales que tienen por objeto la captación, el adoctrinamiento, adiestramiento o la formación de terroristas dirigida a la incorporación de otros a una organización o grupo terrorista o a la perpetración de cualquiera de los delitos previstos en este capítulo. Establece el artículo 577.2 que las penas previstas en el apartado anterior se impondrán a quienes lleven a cabo cualquier actividad de captación, adoctrinamiento, adiestramiento que esté dirigida o que por su contenido resulte idónea para incitar a incorporarse a una organización o grupo terrorista o para cometer cualquiera de los delitos comprendidos en este artículo. Asimismo, se impondrán estas penas a los que faciliten adiestramiento o instrucción sobre la fabricación o uso de explosivos, armas de fuego u otras armas o sustancias nocivas o peligrosas, o sobre métodos o técnicas especialmente adecuados para la comisión de alguno de los delitos del artículo 573 con la intención o conocimiento de que van a ser utilizados para ello. Será la jurisprudencia la que marque los contenidos de los conceptos de adoctrinamiento, captación, adiestramiento o formación. La decisión marco entiende por tales acciones captación de terroristas, que es la petición a otra persona de que cometa cualesquiera de los delitos enumerados. Adiestramiento de terroristas es impartir instrucciones sobre la fabricación o uso de explosivos, armas de fuego u otras armas o sustancias nocivas o peligrosas, o sobre otros métodos o técnicas específicos con el fin de cometer cualesquiera de los delitos enumerados en el artículo 573, a sabiendas de que las enseñanzas impartidas se utilizarán para dichos fines. Es importante destacar que en este precepto se castiga a aquellas personas que lleven a cabo cualquier actividad de captación, adoctrinamiento o adiestramiento, mientras que en el artículo 575 se castiga a quien recibe adoctrinamiento o adiestramiento militar o de combate. Por tanto, el sujeto activo del delito en el artículo 575 será el alumno o el aprendiz de terrorista que es adiestrado en acciones de combate, mientras que el sujeto activo del artículo 577 es el terrorista que adiestra, enseña o entrena a los futuros terroristas. En cuanto a los supuestos agravados, las penas se impondrán en su mitad superior, pudiéndose llegar a la superior en grado cuando los actos previstos en este apartado se hubieran dirigido a menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección o a mujeres víctimas de trata con el fin de convertirlas en cónyuges, compañeras o esclavas sexuales de los autores del delito sin perjuicio de imponer las que además procedan por los delitos contra la libertad sexual cometidos. Finalmente, el artículo 577.3 dispone que si la colaboración con las actividades o las finalidades de una organización o grupo terrorista o en la comisión de cualquiera de los delitos comprendidos en este capítulo se hubiera producido por imprudencia grave, se impondrá la pena de prisión de 6 a 18 meses y multa de 6 a 12 meses. Apartado 6. Enaltecimiento o justificación del terrorismo y menosprecio a las víctimas. En los artículos 578 y 579 se castiga el enaltecimiento o justificación públicos del terrorismo, los actos de descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas, así como la difusión de mensajes o consignas para incitar a otros a la comisión de delitos de terrorismo. En la tipificación de estas conductas se tiene en especial consideración el supuesto en que se cometan mediante la difusión de servicios o contenidos accesibles al público,
a través de medios de comunicación, Internet o por medio de servicios de comunicaciones electrónicas o mediante el uso de tecnologías de la información, articulando además la posibilidad de que los jueces puedan acordar como medida cautelar la retirada de estos contenidos. El artículo 578 castiga los actos de enaltecimiento del terrorismo y la humillación o menosprecio de las víctimas al establecer que el enaltecimiento o la justificación públicos de los delitos comprendidos en los artículos 572 al 577 o de quienes hayan participado en su ejecución o la realización de actos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos terroristas o de sus familiares, se castigará con la pena de prisión de 1 a 3 años y multa de 12 a 18 meses. El juez también podrá acordar en la sentencia, durante el periodo de tiempo que él mismo señale, alguna o algunas de las prohibiciones previstas en el artículo 57. El precepto recoge dos figuras delictivas. Por un lado, castiga el enaltecimiento o justificación pública de los delitos de terrorismo, así como de sus autores, los terroristas, y por otro lado, los actos que supongan descrédito, menosprecio o humillación para las víctimas del terrorismo o de sus familiares. Enaltecimiento o justificación del terrorismo es la apreciación de esta figura delictiva, es la que requiere la concurrencia de los siguientes elementos o requisitos. 1. La existencia de acciones o palabras por las que se enaltece o justifica. 2. Que tal enaltecimiento o justificación se refiera a los delitos de terrorismo previstos en los artículos 571 al 577 o a los autores de esos delitos. Y 3. Que dicha conducta sea realizada a través de un medio de expresión o difusión pública. Las características del delito son el tratarse de un comportamiento activo que excluye la comisión por omisión, tanto propia como impropia, siendo un delito de mera actividad y carente de resultado material y de naturaleza esencialmente dolosa o intencional. Menosprecio a las víctimas del terrorismo es la otra conducta que recoge el artículo 578, que castiga a aquellos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación a las víctimas de los delitos terroristas o a sus familiares. Esta modalidad exige un dolo específico o ánimo directo de desprestigiar o rebajar la dignidad de las víctimas y no cabe su comisión por actos que, teniendo una finalidad específica distinta, de alguna manera y de forma indirecta puedan producir dolor o desasosiego en las víctimas o sus familiares. Veamos los supuestos agravados. Según el artículo 578.2, las penas previstas en el apartado anterior se impondrán en su mitad superior cuando los hechos se hubieran llevado a cabo mediante la difusión de servicios o contenidos accesibles al público a través de medios de comunicación, Internet o por medio de servicios de comunicaciones electrónicas o mediante el uso de tecnologías de la información. Y el artículo 578.3 establece que cuando los hechos, a la vista de sus circunstancias, resulten idóneos para alterar gravemente la paz pública o crear un grave sentimiento de inseguridad o temor a la sociedad o parte de ella, se impondrá la pena en su mitad superior, que podrá elevarse hasta la superior en grado. Respecto a las medidas cautelares, el artículo 578.4 establece que el juez o tribunal acordará la destrucción, borrado o inutilización de los libros, archivos, documentos, artículos o cualquier otro soporte por medio del que se hubiera cometido el delito. Cuando el delito se hubiera cometido a través de tecnologías de la información y la comunicación, se acordará la retirada de los contenidos. Si los hechos se hubieran cometido a través de servicios o contenidos accesibles a través de Internet o de servicios de comunicaciones electrónicas, el juez o tribunal podrá ordenar la retirada de los contenidos o servicios ilícitos.
Subsidiariamente podrá ordenar a los prestadores de servicios de alojamiento que retiren los contenidos ilícitos, a los motores de búsqueda que supriman los enlaces que apunten a ellos y a los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas que impidan el acceso a los contenidos o servicios ilícitos siempre que concurra alguno de los siguientes supuestos. A. Cuando la medida resulte proporcionada a la gravedad de los hechos y a la relevancia de la información y necesaria para evitar su difusión. Y B. Cuando se difundan exclusiva y preponderantemente los contenidos a los que se refieren los apartados anteriores. Por su parte, dispone el artículo 578.5 que las medidas previstas en el apartado anterior podrán también ser acordadas por el juez instructor con carácter cautelar durante la instrucción de la causa. Apartado 7. Apología y propaganda del terrorismo. Por apología o propaganda del terrorismo debemos entender aquellas conductas consistentes en la difusión pública de mensajes o consignas para incitar a otros a la comisión de delitos de terrorismo. Establece el artículo 579.1 que será castigado con la pena inferior en 1 o 2 grados a la prevista para el delito de que se trate el que por cualquier medio difunda públicamente mensajes o consignas que tengan como finalidad o que por su contenido sean idóneos para incitar a otros a la comisión de alguno de los delitos de este capítulo. Dispone el artículo 579.2 que la misma pena se impondrá al que públicamente o ante una concurrencia de personas incite a otros a la comisión de alguno de los delitos de este capítulo, así como a quien solicite a otra persona que los cometa. En la misma línea apuntada por la normativa armonizadora europea se recogen en el artículo 579 las conductas de distribución o difusión pública por cualquier medio de mensajes o consignas que, sin llegar necesariamente a constituir resoluciones manifestadas del delito, esto es provocación, conspiración o proposición para realizar acción criminal, se hayan acreditado como medios innegablemente aptos para ir generando el caldo de cultivo en el que en un instante concreto llegue a madurar la decisión ejecutiva de delinquir. Si bien, tal y como exigen la decisión marco y el convenio del Consejo de Europa sobre terrorismo, tales conductas deberán generar o incrementar un cierto riesgo de comisión de un delito de terrorismo. El delito se configura como de riesgo o peligro, adelantando la barrera de protección a la doble acción de distribuir o difundir esas consignas o mensajes con la finalidad de provocar, alentar o favorecer, que no conseguir efectivamente, en cuyo caso nos hallaríamos ante una clara provocación, la acción o formación terrorista, pero siempre que generen o incrementen el riesgo de la comisión, que exige, por tanto, analizar la capacidad ex ante de incrementar el riesgo que la acción proselitista genera, que debe objetivarse por encima del móvil concreto que aduzca al alentador, según se deduzca de la prueba, generalmente basada en el análisis de los mensajes o textos y sus circunstancias, que son los destinatarios, clandestinidad, uso de lenguaje para iniciados, uso de claves en la comunicación, relaciones con grupúsculos terroristas, antecedentes policiales y penales previos del comunicador, etc. No se trata, pues, de penar el enaltecimiento del activismo terrorista propio del artículo 578, sino de castigar el riesgo de que determinadas proclamas lo favorezcan o faciliten. Se trata de una conducta dolosa destinada a inducir a alguno de los delitos de terrorismo, independientemente de que promuevan o no directamente la comisión de delitos concretos, siempre y cuando conlleve el riesgo de comisión de uno o algunos de dichos delitos. La doctrina considera que la figura de provocación del artículo 579.1 y 2 queda convertido en un tipo residual definido en un sentido negativo en oposición a la auténtica provocación al terrorismo o a otros delitos,
como el enaltecimiento del terrorismo, que castiguen esos mensajes o consignas con mayor pena. Apartado 8. Disposiciones comunes. Letra A. Actos preparatorios. La provocación, la conspiración y la proposición para cometer los delitos previstos en los artículos 571 al 578 se castigarán con la pena inferior en 1 o 2 grados a la que corresponda respectivamente. La provocación, la conspiración y la proposición en cuanto a actos preparatorios para la comisión de acciones terroristas son realmente delitos de terrorismo en cuanto su contenido de injusto implica una dimensión objetiva y subjetiva dirigida a la realización de esos actos terroristas concretos. No son por ello delitos meramente ideológicos o de adhesión o expresión que se asimilan a la apología del delito, que recibe un tratamiento diferenciado de la provocación para cometer un delito de terrorismo en sentido estricto, como hemos visto en el epígrafe anterior. Letra B. Inhabilitación y libertad vigilada. El artículo 579 bis incorpora las penas de inhabilitación absoluta y la novedosa pena de inhabilitación especial para profesión u oficio educativos en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre por un tiempo superior entre 6 y 20 años al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta en su caso en la sentencia. En cuanto a la pena de inhabilitación absoluta, el artículo 579 bis 1 establece que el responsable de los delitos previstos en este capítulo, sin perjuicio de las penas que correspondan con arreglo a los artículos precedentes, será también castigado, atendiendo proporcionalmente a la gravedad del delito, el número de los cometidos y a las circunstancias que concurran en el delincuente, con las penas de inhabilitación absoluta, inhabilitación especial para profesión u oficio educativos en los ámbitos docente, deportivo y de tiempo libre por un tiempo superior entre 6 y 20 años al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta en su caso en la sentencia. Respecto de la medida de seguridad de libertad vigilada, dispone el artículo 579 bis 2 que al condenado a pena grave privativa de libertad por uno o más delitos comprendidos en este capítulo, se le impondrá además la medida de libertad vigilada de 5 a 10 años y de 1 a 5 años, si la pena privativa de libertad fuera menos grave. No obstante lo anterior, cuando se trate de un solo delito que no sea grave y su autor hubiere delinquido por primera vez, el tribunal podrá imponer o no la medida de libertad vigilada en atención a su menor peligrosidad. La medida de libertad vigilada no se establece con carácter alternativo a la pena de prisión o para su ejecución previa a esta, sino que se impone en sentencia junto a la pena privativa de libertad para su ejecución posterior a la excarcelación y se hará o no efectiva justamente en función de ese pronóstico de peligrosidad formulado cuando se acerca dicho momento extintivo de la pena y reconsiderando después con cadencia como mínimo anual. La libertad vigilada, considerada como una medida de seguridad no privativa de libertad, consiste en el sometimiento del condenado a control judicial a través del cumplimiento por su parte de alguna o algunas de las siguientes medidas. A. La obligación de estar siempre localizable mediante aparatos electrónicos que permitan su seguimiento permanente. B. La obligación de presentarse periódicamente en el lugar que el juez o tribunal establezca. C. La de comunicar inmediatamente, en el plazo máximo y por el medio que el juez o tribunal señale a tal efecto, cada cambio del lugar de residencia o del lugar o puesto de trabajo. D. La prohibición de ausentarse del lugar donde resida o de un determinado territorio sin autorización del juez o tribunal. E. La prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal. F. La prohibición de comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal.
G. La prohibición de acudir a determinados territorios, lugares o establecimientos. H. La prohibición de residir en determinados lugares. Y la prohibición de desempeñar determinadas actividades que puedan ofrecerle o facilitarle la ocasión para cometer hechos delictivos de similar naturaleza. J. La obligación de participar en programas formativos, laborales, culturales, de educación sexual u otros similares. Y por último, la K. La obligación de seguir tratamiento médico externo o de someterse a un control médico periódico. La imposición de la libertad vigilada es preceptiva respecto de las penas graves y potestativa en el caso de las penas menos graves, pudiendo el tribunal en consecuencia decidir o no su imposición atendiendo a la menor peligrosidad del autor, siempre y cuando concurran tres requisitos. 1. La comisión de un solo delito. 2. Que éste no sea grave, esto es pena inferior a 5 años. Y 3. Que lo haya cometido un delincuente primario. Pasamos a la C. Arrepentimiento y colaboración con las autoridades. El abandono de las actividades delictivas y la colaboración con las autoridades son actitudes concebidas por nuestra legislación como una circunstancia atenuante específica muy cualificada. El legislador introduce un sistema atenuatorio premial para los integrantes de aquellas organizaciones o grupos terroristas que abandonen sus actividades delictivas y colaboren con la justicia. Se trata de figuras dogmáticas intermedias entre el desistimiento y el arrepentimiento, cuyo fundamento y razón de ser es eminentemente práctico o utilitario, al que se adicionan motivaciones basadas en una menor necesidad de la pena, tanto desde la óptica de la prevención general como especial. Con este propósito, el artículo 579 bis 3 dispone que en los delitos previstos en este capítulo, los jueces y tribunales, razonándolo en sentencia, podrán imponer la pena inferior en 1 o 2 grados a la señalada para el delito de que se trate, cuando el sujeto haya abandonado voluntariamente sus actividades delictivas, se presente a las autoridades confesando los hechos en que haya participado y colabore activamente con estas para impedir la producción del delito, o coadyuve eficazmente a la obtención de pruebas decisivas para la identificación o captura de otros responsables, o para impedir la actuación o el desarrollo de organizaciones, grupos u otros elementos terroristas a los que haya pertenecido o con los que haya colaborado. Los criterios de atenuación de la pena para los terroristas arrepentidos se han regulado con un elevado grado de dificultad, ya que se exige conjuntamente a. Abandonar voluntariamente las actividades delictivas, b. Presentarse ante las autoridades, c. Confesar los hechos en que haya participado y d. Colaborar con la justicia. Para este último caso, la colaboración podrá consistir alternativamente en 1. Impedir la producción de un delito, 2. Coadyuvar eficazmente a la obtención de pruebas decisivas para la identificación o captura de los responsables, o 3. Impedir la actuación o el desarrollo de las organizaciones o grupos terroristas a las que haya pertenecido o con ellas colaborado. El cumplimiento de todos estos requisitos nunca supondrá una remisión total de la pena, sino solo la imposición de la pena inferior en 1 o 2 grados. Además de la posibilidad de disminuir la pena a los terroristas que se arrepientan y colaboren con la justicia, nuestro Código Penal prevé otra atenuación de la pena inferior en 1 o 2 grados en el artículo 579.4 de carácter objetivo, aplicable en aquellos supuestos en los que los jueces y tribunales, motivadamente atendiendo a las circunstancias concretas, consideren que el hecho sea objetivamente de menor gravedad, atendidos el medio empleado o el resultado producido. Letra D. Reincidencia internacional. En el artículo 580 se consagra la reincidencia internacional para los delitos de terrorismo, equiparando a este efecto las sentencias condenatorias de los tribunales extranjeros
con las de los nacionales, contemplando la posibilidad de aplicar la agravante de reincidencia del artículo 22.8, al disponer que en todos los delitos de terrorismo la condena de un juez o tribunal extranjero será equiparada a las sentencias de los jueces o tribunales españoles a los efectos de aplicación del agravante de reincidencia. Letra E. Responsabilidad penal de las personas jurídicas. Según dispone el artículo 580 bis, cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis, una persona jurídica sea responsable de los delitos recogidos en este capítulo, se le impondrán las siguientes penas. A. Multa de 2 a 5 años o del doble al cuádruple del perjuicio causado cuando la cantidad resultante fuese más elevada, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de más de 2 años de privación de libertad. Y B. Multa de 6 meses a 2 años o del doble al triple del perjuicio causado si la cantidad resultante fuese más elevada en el resto de los casos. Terminamos el tema con la letra F, prescripción. Los delitos de terrorismo tienen los mismos plazos para la prescripción que el resto de delitos del Código Penal, variando el plazo de prescripción en función de la gravedad del delito, con la salvedad recogida en el artículo 131.4, donde se establece que no prescribirán en ningún caso los delitos de terrorismo si hubieren causado la muerte de una persona.